Hey amigos, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar contigo en este nuevo episodio de Nuevo Orden. Estoy feliz, espero que te haya gustado el episodio pasado, Susurro, pero sobre todo que haya causado dudas y preguntas, inquietudes en tus pensamientos para poderlos llevar a los pies del Espíritu Santo y Él nos pueda hallar. Estoy feliz, como ves, hoy tocó cambio de escenario y eso siempre es emocionante. Este va a ser una edición especial por el escenario que pudimos conseguir. Y bueno, quiero empezar un nuevo episodio. Creo que este episodio es muy relevante para lo que estamos viviendo hoy en día en la iglesia. Así que, sin más, empecemos y como siempre digo, plasmemos ideas y dejemos que el Espíritu las lleve a donde Él las quiera llevar. Bueno, arranquemos. ¿Sabes? Creo que has entendido el corazón del podcast y es prácticamente cuestionar ciertas conductas, pensamientos o ideas arraigadas dentro de nuestra cultura eclesiástica que posiblemente no sean las más sanas o las más idóneas, ¿no? Creo que si has oído al menos mis últimos 3 episodios, sabes que estoy am, en una alerta, en una alarma por cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Ahora, quiero plantear estas ideas un poco contigo porque creo que en cierto sentido de repente pudiera sonar que lo que he venido hablando contigo desde hace tiempo ha sido no lo más, ha sido tal vez un poco como señalando lo que estamos viviendo hoy dentro de la iglesia. Pero no solo ese hace mi corazón, sino que podamos entender el trasfondo y el movimiento que tenemos dentro de nuestras culturas eclesiásticas. Ahora, si bien estamos en una zona peligrosa como iglesia, también hemos crecido mucho en muchos aspectos y en muchas áreas. Ahora, creo que el gran acierto de la iglesia cristiana en este último tiempo es haber entendido la profundidad de la gracia de Dios. Hemos crecido en la comprensión de su gracia. Creo que ese ha sido uno de los principales eh, desarrollos que hemos tenido en los últimos tiempos. A mi generación le tocó esa transición entre una iglesia muy impositiva, una iglesia, incluso voy a decir esta palabra, muy agresiva en la corrección a los santos, y luego esta transición a, wow, espérate, creo que no todo era tan así, ¿no? Creo que había ciertas libertades. Bueno, creo que estábamos exagerando en el cómo cuidábamos o veíamos nuestra relación con Dios, nuestra relación con los otros, nuestro desarrollo dentro de la iglesia y entonces empezamos a explorar la profundidad de la gracia. Ahora, esto suena bueno, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar de venir de un régimen autoritario, ¿no? Donde el pastor prácticamente era juez y señor de todo lo que sucedía en la iglesia, a una cultura más bíblica donde la gracia predomina en el entendimiento, en las relaciones, en las correcciones de la comunidad. Claro que eso es un gran avance dentro del desarrollo de nuestra vida espiritual y también de la iglesia, porque creo que naturalmente eso empieza a generar una sanidad de nuestra relación con Dios. Porque no me dejarás mentir, o no sé si soy el único loco que le ha pasado esto, pero cuando estábamos en este régimen autoritario de juicio, de ley, de imposición, sin darnos cuenta, nuestra imagen de Dios estaba dañada y estaba alterada, porque veíamos al Dios duro, al Dios lejano, al Dios juzgador, al Dios que era mejor escondernos, ¿no? Yo siempre pensaba esto, que Adán y Eva, bueno, cuando caen, tenían sentido al haberse escondido de Dios. No sé si recuerdas esta parte, que Dios viene al huerto, obviamente Dios sabía dónde estaba, pero Dios siempre nos da esas oportunidades, ¿no? Y dice, Adán, Eva, ¿dónde están? ¿No? Y están escondidos a causa de la vergüenza de su pecado. Ahora, ¿qué engloba esto?
muchísimas cosas, una connotación muy amplia. Génesis prácticamente es la revelación de muchas cosas, pero es otro tema. Pero en un sentido muy simple, lo que esto implica es que Adán y Eva no conocían verdaderamente a Dios, porque creían lo que posiblemente muchos de nosotros creemos de Dios, que Dios está ahí para juzgar, que Dios está ahí para enjuiciar, que Dios está ahí para castigar. Ojo, la ira y el juicio de Dios siguen estando ahí, pero el carácter de Dios, y cuando nosotros conocemos su carácter, también es 100% amor. Y la gracia es una extensión de lo que Él es mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para salvarnos. Ahora, sí está el error, sí está el pecado, pero también está la gracia que no solamente nos limpia de nuestros pecados, sino que nos empodera para no volver a cometer los mismos. Entonces, vemos a Adán y a Eva escondiéndose por una falta real y profunda de conocer el carácter de Dios. Ellos conocían al Dios que les daba órdenes de cómo iba a funcionar el ambiente. Caminaban con Él, estaban con Él, pero posiblemente les faltó profundizar en ciertas áreas de la revelación de quién era Él. Ahora, nosotros en nuestro desarrollo estamos en este punto donde pasamos a empezar a entender el corazón de Dios por nosotros. Y eso ha sido increíble, ha sido muy liberador para muchos, ha sido una nueva manera de relacionarse con Dios e incluso una sanidad muy profunda en el corazón que nos liberó de esas cadenas que tal vez por ignorancia, tal vez por un corazón corrupto también, ciertas personas impusieron sobre nosotros y terminaron hiriendo nuestra perspectiva de Dios y eso naturalmente lastima tu identidad, ¿no? Porque si no sabes quién es Dios, no entiendes quién es Dios, no vas a saber quién eres tú, ¿no? Esto es mm, básico, porque cuando tú quieres, compras, no sé, yo estoy viendo una cámara aquí enfrente de mí, cuando tú compras una cámara, tú necesitas que el fabricante te diga todo lo que la cámara es y cómo funciona. Ahora, si lo ponemos en nosotros, en nuestra vida, nosotros necesitamos que el que nos creó nos dé el manual y nos explique quiénes somos y cómo funcionamos. Entonces, por eso es tan importante nuestra relación con Dios. Ahora, en este periodo de gracia en el cual estamos, corremos ciertos riesgos. Y eso es ah, el punto a donde quiero ir hoy y lo que sé que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Todo lo demás fue mera introducción, ¿verdad? Pero creo fielmente en esto. Creo que am, al descubrir esta nueva faceta de Dios, eh, se liberan ciertas cargas que no necesariamente eran erróneas. No sé si me explico. Eh, Vamos a poner este ejemplo. Es como si yo, ahorita que estamos en un ambiente campestre, amarrara a uno de mis perros aquí a un árbol porque no quiero que se haga daño y que, no sé, se tire aquí atrás de mí hay un arroyo, se tire al arroyo y se dañe, ¿verdad? Entonces lo traigo con su correa. En algún momento suelto la correa, él anda libre y entonces dice, wow, es mucho mejor andar libre que andar amarrado. Pero cuando llega el momento donde es necesario volver a amarrar, entra esta cuestión de no, yo quiero libertad plena y sin darnos cuenta, tal vez puede terminar en el arroyo lastimándose. Espero que hayas cachado la analogía, ¿no? Mis analogías siempre de animales, específicamente perros, pero ah, es esto, nos pasó eso. Teníamos ciertas cadenas, bueno, cadenas siempre lo asociamos con cosas negativas, pero espero que entiendas mi ejemplo, ciertos límites que no necesariamente eran malos, pero que en el progreso de nuestro entendimiento de quién es Dios, al entender su gracia, su libertad, lo que Él nos ama, el perdón de pecados, ahora nos cuesta sujetarnos a cosas que son importantes para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y eso vuelve contraproducente la cosmovisión que tenemos de los tiempos actuales, porque creemos en una mera libertad, pero no entendemos que esa libertad nos puede dañar.
Por eso amo la Biblia y amo al apóstol Pablo cuando dice, somos esclavos por amor a Cristo. Hacernos esclavos de Él nos da la libertad justa, pero también los límites necesarios para que nuestra vida siempre vaya en crecimiento y vaya en desarrollo. Ahora, un tema importante acá y que creo que es lo que quiero hoy expresar es que estamos en tiempos donde estamos en campos abiertos, en tiempos donde los límites parecen desdibujarse en el horizonte y la permisividad de las cosas parece ser cada vez más amplia. Y eso es muy peligroso para el corazón del ser humano. El ser humano no sabe qué hacer con esa libertad. Por eso necesitamos estar sujetos a Cristo. Por eso en la analogía de la vid y el pámpano, Jesús es muy claro, alejados de mí, nada podemos hacer. Es como si yo ahorita me volteo y corto una rama de este pino. O sea, esa rama es cuestión de días para que fallezca. Es inútil si no está unida al árbol. Somos inútiles si no estamos unidos a Cristo. Y en medio de este proceso de cambio que estamos viviendo, necesitamos volver a dibujar claramente los límites que nos mantienen en desarrollo, en crecimiento, en santidad, para que el Espíritu Santo siga haciendo la obra que Él empezó en nosotros. Ahora, eh, esto me recuerda, y he estado platicando mucho con Eliud y me ha estado platicando un poco acerca de Nehemías y ha sido como un tema de conversación en estos últimos días. Y justo hay algo que me ha dado vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Y es justo ya después de la reconstrucción de los muros, cuando Nehemías entiende que para que los límites estén bien establecidos, el orden esté bien establecido, el crecimiento y el desarrollo esté bien establecidos, necesitaban volver a la palabra. Obviamente en su contexto ellos necesitaban volver a la ley, ¿verdad? En nuestro contexto tengo que decirlo de esta manera, tenemos que volver a la palabra. Tenemos y estamos en tiempos peligrosos, en tiempos donde nuestra espiritualidad se nutre de libros de autores, de podcasts, de series cristianas. eh, de verdad, hay personas que su conocimiento de la Biblia se basa en The Chosen, ¿no? O sea, The Chosen es su Biblia. Y eso es todo lo que conocen de la Biblia. Vivimos en tiempos complejos porque hemos levantado murallas, pero no necesariamente esas murallas tienen la fortaleza para contenernos en un límite sano donde Dios siga levantando nuestra vida y haya desarrollo en nuestra espiritualidad. Ahora, todo esto que menciono como ejemplos no necesariamente son malos. O sea, obviamente hay libros buenísimos que nos ayudan, ver una serie cristiana puede ser bueno, escuchar un podcast puede ser bueno, pueden traer palabra, pueden despertarnos, pueden nutrirnos, pueden enseñarnos, pero eso no sustituye la revelación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que es personal. Es que tenemos que entender que para que verdaderamente haya protección en nuestra vida, desarrollo y crecimiento, solo la palabra de Dios no lo puede dar. Nehemías levantó los muros, pero esos muros que daban seguridad, honor, que daban estatus al pueblo. También podían ser derrumbados de un día a otro si no entendían el porqué de las cosas. Ahora, quiero leerte esto que prácticamente es Nehemías 8, verso 8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. O sea, leían la Biblia, leían la ley y entendían. Quiero que eso te lo quedes ahí. Entendían. Dice, ponían sentido. De modo que entendían la lectura, o sea, la explicaban. Dice, y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras y escribas y los levitas que hacían entenderla al pueblo, dejaron a todo el pueblo y le dijeron lo siguiente, dice,
Día santo es a Jehová nuestro Dios. Os entristezcáis ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la ley. Ahora, vean esto. Estaban ahí leyendo la ley de pie. El pueblo no solo la oía, porque, ojo acá, el pueblo conocía la ley. Ellos sabían Biblia. Ellos sabían lo que les estaban leyendo, pero nunca la habían entendido. Wow. Ahora, piensa esto, porque al menos en el ambiente donde yo me desarrollo, me desenvuelvo de la iglesia, mucha gente quiere apantallar con su conocimiento teológico, que es bueno y es fundamental, pero no se trata de cuánta Biblia sabes, sino de cuánta Biblia entiendes. Y hay una gran diferencia a esto, porque tal vez tú puedes decir, no, yo sé, entiendo esto significa esto, y puedes tener una idea y un conocimiento amplio de lo que significa la Biblia, pero realmente entenderla es interiorizar lo que la Biblia te está diciendo para una transformación real en tu corazón. Me encanta porque ellos vieron el panorama. Yo creo que la gran mayoría decía, bueno, esto me lo contó mi abuelo. En- Creo que todos entendemos que para el judío la tradición oral era fundamental. Ellos sabían la ley, pero cuando la entendieron, sus corazones fueron quebrantados. Cuando lo entendieron, hubo un cambio profundo, ya no solo de forma, sino de fondo, que verdaderamente transformó y revolucionó su entendimiento del amor y de la profundidad, de la revelación de Dios mediante su palabra que nos ha dado. Y creo que vivimos en tiempos donde nos encanta conocer Biblia, nos encanta estar en ambientes. Estamos en un tiempo donde las iglesias se están llenando, donde miles y miles de personas son alcanzadas mediante redes sociales, donde gente ha despertado a poder conocer más de la Biblia, pero podemos caer en el error de no entender lo que el Espíritu quiere hablar a nuestros corazones. Y eso es peligroso. Porque puede haber gente, no sé, que sea muy disciplinada en su devocional y todos los días hace su devocional y su devocional es prácticamente la ley de Dios hacer su devocional. Pero si no hay transformación, entonces nunca hubo entendimiento, solamente hubo conocimiento. Pero el conocimiento sin la obra del Espíritu Santo es la Biblia es bien clara, genera, se me fue esta palabra, me distraje, genera am, arrogancia, lo hice en otra palabra, pero es lo que ensancha el ego. Pero cuando hay palabra guiada por el Espíritu Santo, lo que provoca es entendimiento y ese entendimiento provoca quebranto y ese quebranto arrepentimiento y el arrepentimiento un cambio de vida porque entiendes cuál es tu identidad mediante la revelación de la palabra. Y creo que estamos en tiempos tan cruciales que necesitamos no solo conocimiento, necesitamos entendimiento. Y solo el Espíritu de Dios puede guiarnos del conocimiento al entendimiento, porque el entendimiento provoca cambios, frutos reales de la transformación de la palabra en nuestras vidas. Hoy en día, no sé, yo me pongo a pensar, hace algunos años que quería estudiar teología, era bien complejo, no había tantas maneras, no había tantas herramientas, y ojo, no soy tan antiguo, ¿verdad? Pero era complejo y era muy caro. Hoy en día, si tú abres Instagram, hay escuela de teología digital, cursos de no sé qué, cursos de esto otro. Hay muchas cosas a nuestro alcance. Hay mucho conocimiento a nuestro alcance. Estamos en la era de la sobreinformación y eso es peligroso porque la sobreinformación nos lleva a no estar informados. Y eso nos puede pasar también en nuestro conocimiento de la palabra. Podemos tener conocimiento, pero no tener entendimiento. Ahora, ellos estaban tan quebrantados, tan tristes, que me encanta como lo dice la Biblia, que literalmente Nemías, todos los sacerdotes y todos los levitas tenían que ahora decirle al pueblo, cállense,
Dejen de llorar ya, ya entendieron. Dejen el luto, dejen el dolor y vean cómo lo dice acá. Voy a irme hasta, voy a brincarme verso 12 porque no veo mi tiempo hoy, no tengo mi pantallita, entonces aquí voy a brincarme el verso 12 y dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, dice, y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido la palabra que les había sido enseñada. Ahora, ¿qué pasa acá? Nehemías les dice esta frase que usamos mucho: el gozo es nuestra fortaleza. Entonces, ya hay un quebranto por haber entendido la palabra, pero ahora tiene que haber un gozo porque ese gozo es nuestra fuerza para poder pasar de ese dolor que provoca el ver nuestra desnudez espiritual, ahora a la fuerza para manifestar esos cambios reales que están ocurriendo en nuestra vida. En otras palabras, es el gozo que viene, no es la alegría, sino es la fe que tenemos en que Jesús ahora vive en nosotros y que nuestra vida puede ser de impacto, de transformación y de reforma para los ambientes en los cuales nos movemos. Am, Quiero cerrar con esto. Es sumamente importante que volvamos a la palabra, pero que no volvamos a la palabra por mero conocimiento humano, que volvamos a la palabra para que el Espíritu nos revele entendimiento, para que de verdad haya una transformación. Y entonces este nuevo cristianismo no sea un cristianismo de conocimiento, sino sea un cristianismo de entendimiento. Que nuestra vida, que nuestras iglesias, que nuestros ambientes, que nuestras familias no solo conozcan, sino entiendan. Por eso quiero llamarte en esto, con ser muy enfático en esto. Es importante pedirle al Espíritu Santo revelación. Muchos de nosotros, muy buenos amigos míos, tienen mucho conocimiento, pero sus vidas no tienen la obra del Espíritu y eso es dolorosísimo. Qué bueno que leas otras cosas, que oigas otras cosas, que veas otras cosas, pero solo la palabra produce el cambio cuando el Espíritu nos revela lo que dice, lo que quiere darnos a entender, lo que nos quiere enseñar. Necesitamos volver a levantar los muros de los límites correctos en nuestra espiritualidad, porque es peligroso, es muy peligroso vivir en una hipergracia. Teológicamente es incoherente en muchos sentidos, pero espiritualmente es demasiado dañino para el corazón del ser humano. Llamemos al bien bien y al mal mal. Volvamos a tener el valor porque tenemos el entendimiento en la Biblia y en la palabra de Dios para decir a lo correcto correcto y a lo incorrecto incorrecto, a lo santo santo y al pecado pecado. Entonces, analiza esto en estas semanas, en estos 15 días y ponlo en práctica. Esta es mi tarea para ti hoy en esta tarde. Ponlo en práctica. Que esta semana sea una semana donde haya conocimiento guiado por el Espíritu Santo para traer entendimiento. El entendimiento traiga quebranto, el quebranto arrepentimiento y el arrepentimiento un fruto del Espíritu. Y estoy seguro que si volvemos a ser conscientes con todo esto nuevo que hemos aprendido, la gracia de Dios, dónde están los límites, estoy seguro que la iglesia de la próxima generación será mucho más gloriosa, mucho más fuerte e impactará mucho más a la sociedad que estará lista para recibir su mensaje. Y, en otras palabras, estaremos cada vez más cerca de que nuestro Señor regrese por nosotros. Bueno, piensa esto en estos 15 días. Gracias por oír este nuevo episodio de Nuevo Orden desde acá. Prácticamente, cuando hablo de mi rancho en alguno de mis mensajes, a esto me refiero. Estoy en el lugar donde crecí y bueno,
Estoy emocionado de poder, y es muy simbólico para mí poder hacer este episodio desde acá, porque no sé, es el primer lugar donde Dios habló a mi vida y espero y oro con fe para que este episodio también sea de bendición para ti. Muchas gracias por oírlo, compártelo, coméntame qué piensas y nos vemos dentro de 15 días en Nuevo Orden.